Muy bien, estimados jóvenes, buenos días. Estamos pues ahora frente a otro tema muy grande que también lo van a llevar en la universidad en Matemática 1. Pues ahora vamos a dar algunos pininos sobre este tema llamado, como lo pueden apreciar, geometría analítica. Entonces, jóvenes, la geometría analítica en realidad tiene que ver con geometría, por supuesto, pero ¿qué más? Tiene que ver también con el álgebra. El álgebra y la geometría se juntan y dan lugar, en este caso, a este capítulo que se llama, nuevamente repito, geometría analítica. Ok, jóvenes. Entonces, vayamos pues a empezar con las definiciones que ustedes quizás ya deben conocer, al menos la primera parte, para justamente darnos cuenta dónde vamos a trabajar. Entonces, dice así, plano cartesiano, lo leemos. Está formado por dos rectas secantes y perpendiculares en el origen, llamados ejes, y está constituido por cuatro cuadrantes. Efectivamente, pues jóvenes, observen, miren, hay dos rectas secantes. ¿Por qué secantes? Porque se cortan en un punto. ¿Y por qué perpendiculares? Porque el ángulo que se forma aquí, fíjense por favor, este ángulo vale 90 grados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a estas dos rectas, ¿sí?, secantes y perpendiculares se les va a llamar ejes. Entonces, veamos. Dice que está constituido por cuatro cuadrantes. Claro, pues cuando yo trazo esas dos rectas se van a originar cuatro regiones. 1, 2, 3, 4. Siempre en el sentido antihorario. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Muy bien. Al eje X también se le conoce como el eje de las abscisas y al eje Y se le conoce también como el eje de las ordenadas, jóvenes. Bien, entonces ahora continuamos pues con ciertas propiedades que se cumplen en este plano cartesiano. La primera es el punto medio de un segmento, sea lo siguiente. Mira, tengo el punto P1 y el punto P sub 2. ¿Listo? Ok, el punto P1 tiene por coordenadas x1, y1. Fíjate, miren, x y en y. Siempre P1, ¿sí?, las coordenadas va a ser un par ordenado, ¿no es cierto?, formado por x y por y. Finalmente tenemos el punto P sub 2, cuya coordenada es x2, ¿sí? Mira, x2, ¿hasta dónde? Hasta y sub 2. Muy bien. Entonces, ya tenemos ambos puntos. Entonces, ¿cómo se define el punto medio? Y le hemos puesto m. Pues el punto M también tiene coordenadas. Yo le he puesto X sub M y Y sub M, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí a la derecha. Miren, jóvenes, para encontrar el punto X sub M, no me hace quizás tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, profesor, ¿eso dónde se encuentra? Pero si es punto medio, más o menos puedes analizar que si es punto medio tiene que ser una semisuma. Claro, pues entonces el punto medio va a ser igual a ¿quién? A x sub 1 más x sub 2 y todo eso sobre 2. Sencillo, ¿no? Análogamente hacemos para el punto y sub m, que sería entonces la semisuma de ¿quiénes? De y sub 2 más y sub 1 y todo eso sobre 2. Profesor, entonces ya encontré la coordenada de x y de y, ¿para quién? Para el punto medio. Finalmente entonces las coordenadas de m, ¿a qué va a ser igual? Aquí vas a poner x sub 1 más x sub 2 sobre 2, aquí sería y sub 1 más y sub 2 y todo sobre 2. Muy bien. Finalmente, jóvenes, ahora estamos aquí, en la distancia entre dos puntos cualesquiera en un plano cartesiano, sean los puntos P y Q. Y las coordenadas x sub 1 y y sub 1 para el punto P, y la coordenada para Q sería x2 y y sub 2. Muy bien, eso tiene que estar definido, las coordenadas para ambos puntos, tanto para P como para el punto Q. Fíjense que lo que me piden es la distancia, y yo le he puesto aquí D, la línea de color rojo, en realidad es un segmento de recta, es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuánto vale esa distancia? Pues jóvenes, esto de aquí se va a hallar aplicando un teorema muy facilito que ustedes lo vienen viendo de hace muchos años, el famoso teorema de Pitágoras.
Pero profesor, ahí, ¿cómo hago ese Pitágoras? De la siguiente manera, mira, voy a hacer lo siguiente, voy a prolongar esto, mira, hasta este punto de aquí, y no es verdad que si estas líneas, al ser paralela con los ejes, aquí se forma 90 grados. Ah, profesor, ya encontré. Entonces quiere decir de que lo que estoy señalando aquí y lo que estoy señalando en esta parte son o no son los catetos de un triángulo rectángulo. Profesor, a ver, PQ, aquí le vamos a llamar entonces, esto sería el punto R. Entonces, el triángulo rectángulo PQR tiene como catetos justamente PR y QR. Y eso se puede encontrar. Profesor, ¿por qué? ¿Cómo se encuentra eso? Sencillo, observa. Mira, este punto de aquí es el eje de coordenadas, o sea, es el punto 0 para cualquiera, ¿no? Para X y para Y. Desde 0 me he ido hasta dónde? Hasta X sub 2, por si acaso. Este es un número, ¿ah? Sino que lo hemos representado como X sub 2. Si todo esto es X sub 2 y esta parte es X sub 1, fíjate, X sub 2 y esto es X sub 1. ¿No es cierto que esta porción sería todo esto menos esta porción? Ah, profesor, ya entendí. Entonces, esto sería para mí x2 menos x1. ¿Está bien? Claro, claro que sí, pues. Análogamente, jóvenes, vamos a ir a encontrar a QR. Fíjate que de este punto hasta arriba es y sub 2 y de este punto hasta R es y sub 1. Entonces, todo esto de aquí menos esta porción es justamente ese cateto. Pero todo, ¿cuánto vale? Y sub 2. ¿Y esto cuánto vale? Y sub 1. Ah, profesor, L es entonces y sub 2 menos y sub 1. Ajá. Entonces, con esto yo ya puedo encontrar la relación aplicando lo que les dije hace un ratito, el teorema de Pitágoras. Pues entonces vamos a poner aquí, ¿no? Por, jóvenes, miren, por el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Que la distancia, miren, voy a ponerlo así bonito, mira, la distancia al cuadrado es igual a ¿quién? A ver, es igual a esta porción, que es un cateto, pero como es Pitágoras, tiene que estar al cuadrado. Ah, profesor, o sea, x2 menos x1, claro, x2 menos, pero elevado al cuadrado. ¿Más quién? ¿Ah? A ver. Más. Ahora sería el cateto que está en esta parte, que es QR, pero es y2 menos y sub 1. Y como es Pitágoras, tiene que estar al cuadrado. Y sub 2 menos y sub 1. Y todo esto está elevado al cuadrado. Efectivamente, profesor. Entonces, ¿esa es la expresión? Claro que sí. Pero vamos a mejorarlo, pues. Algo más bonito. Porque como yo quiero el valor de justamente esta distancia de este cuadrado, va a pasar como una raíz. Y algo más, jóvenes. No se olviden que siempre x2 menos x1, y2 menos y1, al ser diferencias, se le puede hacer, ¿qué cosa? Esto, mira, esto es delta de x y esto es delta de y. ¿Te acuerdas que vimos el año pasado en química, no? ¿Qué es el delta de algo? Es la diferencia entre dos cosas. En este caso, x2 menos x1. Finalmente, entonces, encuentra el valor de la distancia d y esto, estimados jóvenes, es una raíz. Vamos a dibujar aquí entonces una raíz cuadrada. ¿Pero de quién es? Ah? A ver, hace no se tan bonito. A ver, un ratito. Acá sería, un ratito. Ahí está. ¿Y qué vas a poner aquí adentro? Claro, sería el delta de x al cuadrado más el delta de y al cuadrado. Aquí está, mira. Es lo mismo, sí o no, sino que más compilado, ¿no es cierto? Recuerda, el delta de cualquier cosa es la diferencia entre dos cosas. Acá también, delta de y, diferencia de y. Profesor, ¿y qué cosa he encontrado? Pues he encontrado la fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué tienes que hacer si yo te doy, por ejemplo, ¿no? Las coordenadas del punto P y las coordenadas del punto Q? Al toque, necesitas saber cuánto vale justamente esas coordenadas. Con eso sale todo. Bien, jóvenes, entonces tenemos esta formulita que nos ayuda a encontrar, ¿qué cosa? La distancia entre
2 puntos. Muy bien, jóvenes. En el próximo video vamos a estar viendo la aplicación de estas propiedades en ejercicios y problemas. Entonces, como te das cuenta, esta parte que estamos viendo nosotros ahora es una mezcla, si te das cuenta, de geometría y álgebra, jóvenes. El álgebra es tan importante que no hay materia en matemáticas, o sea, vale, por ejemplo, ¿no? RM, trigonometría, aritmética, geometría, ¿no? Entonces, donde el álgebra no esté, el álgebra está en todo, jóvenes. Es por eso que el dominio de ese curso es muy importante. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces, como les decía, en el siguiente video vamos a estar viendo justamente las aplicaciones de estas propiedades. Muy bien.